le animo a que le diga a alguno que tiene cerca, por ahora, por media hora, 40 minutos, no me moleste que voy a escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Nosotros queremos escuchar la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Por favor, creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración, diga así: Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad. Bendice mi vida, Dios, háblame al corazón, utiliza a mi pastor. Dale revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Saben, hermanos, que cuando evaluamos la palabra del Señor, nos encontramos con Israel como el pueblo amado de Dios, pero el pueblo que por muchas situaciones habían pasado, como estar arriba, en la cima, y experimentar el apoyo, la gloria, la libertad, la liberación de Dios, que hacía de manera extraordinaria hechos gloriosos que vivió el pueblo de Israel por la mano de Dios. Dios fue el Dios que los escogió para hacer de ellos un pueblo especial. Dios te escogió para ser un pueblo especial. Pero lo cierto es que Israel tenía sus altos y sus bajos. Y la verdad, queridos hermanos, que cuando uno va leyendo la Escritura se encuentra con todos los problemas que Israel tuvo que enfrentar. Pero lo cierto es que el peor enemigo que Israel tuvo fue su propia concupiscencia, su propio alejamiento de la voluntad de Dios. Nos encontramos con Israel, que en este caso va a tener una guerra con los sirios. Los sirios eran sus enemigos y habían muchas formas de atacar a otra nación. Los poderes se enfrentaban según sus capacidades de armamento. Quien tenía armamentos más sofisticados era una nación más poderosa, pero también se medía la fuerza de una nación y otra según lo numérico de esa nación, la cantidad de soldados que poseían. Siria, Israel, estaban enfrentados, y dice el primer versículo que hemos leído: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Pero las guerras fueron mutando y entonces fueron usando no solamente armamento, sino el poder numérico, como les decía, sino que comenzaron a usar estrategia. Por favor, diga conmigo la palabra estrategia. Las estrategias que tenían eran muy distintas, diversas, diferentes, pero ya no pasaba, como les dije, por la fuerza de una nación, por lo numérico de una nación, sino que la estrategia que usaban muchas veces iba a deparar quién iba a ser el vencedor. Nos encontramos entonces aquí con Siria, que va a usar dos estrategias. La primera que va a usar es el acto sorpresa. Y la segunda que va a usar
es el sitio. ¿Qué era un sitio? Cuando una nación se encerraba en su ciudad, se encerraba con sus muros y sus puertas y consumían todo lo que estaba dentro, esperando que su enemigo se vaya. Pero si el enemigo era paciente, se iba a tomar todo el tiempo del mundo para que los que estaban dentro de la ciudad consuman todas, absolutamente todas, su comida, sus recursos, que consuman todo lo que ellos poseían para luego abrir las puertas y entregarse de manera debilitada en manos de sus enemigos. Ahora, el enemigo sigue usando la misma estrategia, usa el sitio. Cuando muchas veces nos encerramos nosotros, cuando muchas veces como el enemigo de una u otra manera trata de que vos te debilites, te encierres en tus propios problemas, y tiene todo el tiempo del mundo el enemigo para esperar que vos abras la puerta después de manera debilitada. Ataca tu familia, ataca tus emociones, ataca tus sueños, tus proyectos, ataca tu economía, y empiezan a surgir problemas en medio de la necesidad cuando nos empezamos a sentir debilitados. Empiezan a surgir los problemas por cuestiones de plata. La plata no alcanza, por ejemplo. Acá el único que pone la plata soy yo y vos no haces nada. O lo tuyo no alcanza. Y entonces empezamos a discutir por cuestiones netamente materiales. ¿Y qué decir cuando dentro de la casa se empiezan a discutir por cosas que van pasando en las emociones? La crianza de los hijos, la falta de expresión de amor. Algunos dicen, nunca me decís que me amás. Yo acá solamente sirvo para traer plata. Y la historia y las palabras pueden ser muchísimas. Lo cierto es que ese amor, esa familia que empezó con grandes sueños, desde la perspectiva del enemigo, se retrotrae y espera pacientemente que comiences a debilitarte. Y ahí usa otra de sus estrategias, el factor sorpresa. Te espera al costado del camino para asaltarte, para aniquilarte, para aplastarte. Y la primera estrategia que va a usar los sirios es esa, esperarlos junto al camino donde Israel debería pasar. Acompáñeme, por favor. Mire esta palabra. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, con su grupo más íntimo, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. En otras palabras, vamos a quedarnos aquí. El rey se junta con los más íntimos, con su grupo selecto, y hacen una estrategia: esperar a Israel para caerles por sorpresa. Por favor, abrace a alguien y diga que no nos tome por sorpresa el enemigo. Sea capaz de entender que Dios debe estar delante suyo. Así que están esperando, pero Dios siempre se adelanta al enemigo y se adelanta porque siempre va delante de sus hijos, de aquellos que confían en Él. ¿Y qué hace Dios? Dios escucha el plan del rey de Siria y de su equipo y ahora se adelanta a los hechos para resguardar a su pueblo. Mire qué importante es esta situación. Dios nunca debe estar detrás nuestro, porque cuando Dios va detrás y nosotros vamos delante tomando decisiones sin consultar a Dios, el enemigo nos va a caer por sorpresa. La cuestión es que Dios vaya delante nuestro. Porque si Dios va delante de tus proyectos, si lo pones a Dios delante de todas tus cosas, si lo pones a Dios como el centro de tu familia, el enemigo será avergonzado. Porque cuando te quiera caer de repente, Dios ya te habría alertado de lo que iba a hacer el enemigo y te sacará en victoria para gloria de su nombre. Siempre que Dios vaya delante tuyo. Tenelo en cuenta, Dios, para que vaya delante tuyo, para que vaya delante de tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, mire el versículo, vamos al versículo 9. Y el varón de Dios, por supuesto, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Mira que no pases por tal lugar. Dígame si en alguna oportunidad Dios no nos ha librado de un accidente, por ejemplo. Estás por salir de tu casa a tal hora y estás ya preparado y le decís a tu esposa, ¿ahí ya estamos? Le preguntás a tus hijos, ¿ya están? Y entonces por ahí sale tu mujer, tu pareja, tus hijos y dice, ya está, 5 minutos y estamos. ¿A cuánto le dicen 5 minutos ya estoy las chicas?
esos 5 minutos literales son una eternidad. Porque 5 minutos pueden ser mucho tiempo. Es como infinito. Esos 5 minutos, y usted sale ya enojado, ¿no? Y pues te das cuenta, siempre salimos tarde. Yo les está hablando a algunos de ustedes, ¿eh? Siempre salimos tarde, te das cuenta, vamos. Y sale y de repente, en el camino, donde usted tendría que haber pasado a ese horario, un accidente. Y lo que nosotros nos preguntamos es, qué bárbaro, ¿cuánto habrá pasado? Recién. Quizás si veníamos a horario, nos hubiera pasado algo y Dios nos libró. ¿A cuánto les ha pasado eso alguna vez? Como que la mano de Dios estuvo ahí, aún valiéndose de una tardanza. ¿Cuántas veces Dios nos allanó el camino, nos guardó en el camino, se adelantó a una situación para que no te dañe? ¿Cuántas veces tener en cuenta a Dios nos libra de muchas situaciones que pueden traernos tristeza? ¿Cuántas veces Dios salió a tu encuentro cerrando puertas y nos encaprichamos porque queríamos que esas puertas estén abiertas? Señor, lloré por esto. Señor, lloré por esta persona. Señor, lloré por este trabajo. Lloré por este proyecto. Señor, yo quería tener mi negocio. Y de repente Dios truncó las cosas. Una pequeña señal es suficiente para aquel que conoce la voz de Dios. ¿Me escuchó? Una pequeña señal es suficiente para entender qué es lo que Dios quiere y lo que no quiere Dios, para aquellos que saben oír la voz de Dios. Muchas veces nos enamoramos de personas incorrectas, hacemos amistades con personas incorrectas, hacemos planes con personas incorrectas y Dios sale al encuentro y trunca las cosas. Y uno dice, ¿por qué? Y Dios dice, porque te amo, porque sé que si ibas por este camino, es mejor que hoy llores un día, que llores una semana, que llores un mes, que llores 3 meses y no que llores el resto de tu vida. Porque Dios está en tu futuro de manera presente. ¿Me escuchó? Así como estamos viviendo nuestro presente, ya Dios está en nuestro futuro. Y Dios sabe que si caminábamos por ese camino que íbamos, nos íbamos a estrellar. Pero Dios te ama tanto que se adelantó para guardar tu vida, para guardar tu vida, para guardar tu familia. Dios se adelanta diciendo, yo te haré bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, y me gusta esa palabra, con el fin de cuidarse. ¿Por qué Dios lo hace una y otra vez? Dios vuelve a anunciarnos a dónde está el enemigo, pero yo debo obedecer a lo que Dios me dice. ¿Se acuerdan cuando les dije de ese muchacho caprichoso que dice, Señor, me gusta esa chica? Señor, qué obra perfecta. 90, 60, 90. Es tan bonita, Señor. Dámela a mí, Señor, dice él. Y el Señor dice, no, porque es satanista. Pero se va a convertir, Señor, se va a convertir. A veces nos encaprichamos. Queremos algo y pareciera que nos ponemos como chicos caprichosos, como ese chico que quiere el mejor celular o quiere lo mejor, la mejor tablet, y no están las condiciones dadas para eso. A veces nos encaprichamos. Dios siempre sabe cómo cerrar puertas, pero también sabe qué puertas abrir para que te vaya bien. Queridos hermanos, el Dios que te ama es el Dios que se adelanta para pavimentar tu camino, para allanar tu camino, para que camines seguro, para que no te equivoques, para que el enemigo no te tome por sorpresa. Lo primero que está queriendo hacer el enemigo es tomarlo por sorpresa. Levante su mano y diga, Señor, guárdame de que el enemigo me caiga por sorpresa. Abrí mis ojos, Dios, revelame tu voluntad. Sácame en victoria en el nombre de Jesús. ¿A qué lo hace el Señor? ¿A que sí? ¿A que sí lo hace el Señor? Gloria a Dios. ¿A que sí lo hace? Tenerlo en cuenta. Tener en cuenta a Dios en la vida de una persona es extraordinario.
Porque Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Dios escucha. ¿Qué hace Dios? Dios te dirige. ¿Qué hace Dios? Te dirige. Así que el Dios que te habla, el Dios que te escucha, el Dios que te dirige, quiere ser parte de tus planes. Y si hay algo que este rey de Israel tenía, era por lo menos en esta situación tener en cuenta el consejo que venía de parte de Dios en la boca de su siervo Eliseo. Y dice la Escritura, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a los más cercanos, le dijo: muchachos, acá hay uno de nosotros, el soplón. No puede ser que yo digo vamos a agarrarlo en tal camino porque todo está dado para que Israel vaya por ese camino y de buenas a primeras cambia los planes y se van por otro. Me están tomando el pelo. Alguien les está contando. Alguno de nosotros es el soplón. El hombre no tenía en cuenta al Dios de Israel. Oiga, qué bueno es tener a Dios. Qué bueno es que Dios sea el centro de tu familia. ¿Sabe cuántas veces el enemigo habrá planificado en la clandestinidad, en la oscuridad, caerte por sorpresa, sitiarte, arruinarte, destruir tu familia? Y Dios fue tan bueno que viniste a una reunión como esta y Dios te habló, te abrió la palabra, te abrió el pensamiento, te clarificó las cosas y te sacó en victoria. ¡Qué extraordinario tener a Dios que dirija nuestro camino! ¡Qué extraordinario tener a Dios! Es correr con ventaja. Tener a Dios es correr con ventaja. Si pudiéramos reconocer que muchas veces nos hemos equivocado porque no hemos puesto a Dios por delante. Muchas veces hemos cerrado en la vida porque Dios no estuvo delante nuestro, porque fueron nuestros caprichos, porque fue nuestra manera, porque quisimos hacerlo al tuntún. Y Dios solamente se queda observando qué es lo que pasa. ¿O usted cree que el Dios que te escogió es el Dios que te va a abandonar? ¿O usted cree que el Dios que puso su mano sobre tu vida te va a dejar a merced del hambre, de la necesidad? ¿O usted se cree que Dios no se va a ocupar de su vida? Dios no vino a tomarte para avergonzarte. Dios no vino a tomarte para que sufras. Él sufrió por ti. Él no vino para rescatarte, para que estés aplastado bajo el poder de la oscuridad. Dios vino para elevarte, para ponerte por cabeza y no por cola, para ponerte encima y no debajo. Dios es tan bueno, solamente ponlo por delante. Si Dios va delante tuyo, tu futuro está asegurado. Y tu futuro será más claro que tu presente, sabiendo que Dios ya pasó por allí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Uno de sus siervos se dio cuenta y dijo: no es una cuestión nuestra, no es que te estamos siendo infieles. Lo que pasa es que ellos corren con ventaja. Diga conmigo: yo corro con ventaja. Tengo a Dios de mi lado. Usted corre con ventaja, tiene a Dios de su lado. Por eso muchas veces en las pruebas de la vida pareciera que una situación, una complicación que hemos vivido, pareciera que el diablo la usa para querer aplastarnos y hasta está contando en la lona hasta 10. Está como el enemigo saltando diciendo: lo liquidé, y de buenas a primeras hay una mano que te levanta y te fortalece los brazos y te dice: yo estoy contigo. Ese error que viviste, esa situación que te marcó, que te dejó una cicatriz, Dios hará que de allí tu fortaleza sea Dios. Serás más fuerte de lo que un día fuiste. Te levantarás en el poder del Espíritu Santo. No volverás a errar, porque antes quizás no lo pusiste a Dios por delante. Dios iba un poquito detrás tuyo, pero ya aprendiste de los errores. Tener a Dios por delante es asegurar nuestro camino en victoria. Es saber que el diablo no nos podrá caer por sorpresa, porque Dios ya nos habrá mostrado el plano completo. ¿Cuántos dicen amén? Dios va contigo, Dios va contigo, Dios va contigo, Dios va contigo, Dios va con nosotros. Dios con nosotros, Emanuel. Dios con nosotros. Así que este rey empieza a escuchar a uno de sus hombres que les dice: hay un hombre que es un profeta
que les advierte lo que nosotros vamos a hacer desde la cámara secreta, les revela su voluntad, o mejor dicho, nuestra voluntad es revelada al corazón de ese hombre por medio de Dios. Qué bueno saber que podemos ver y asegurar nuestro futuro. Es como tener el diario en tus manos de lo que va a pasar mañana. ¿Le gustaría? Si usted supiera que va a pasar tal cosa, no la haría. Eso es lo que hacía el profeta Eliseo. Abrirles lo que iba a pasar y enseñarles que había un camino alternativo. A muchos de los que estamos aquí, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado de hacer los peores negocios de nuestra vida. Nos ha guardado de terribles desastres, porque Dios se adelantó a los hechos, porque Dios ya me está esperando en mi futuro y en el tuyo. El mismo Dios que está hoy contigo, al lado tuyo, es el Dios que te dice: déjame ir delante, yo te abro camino. Este Dios maravilloso, extraordinario, glorioso, amoroso, este Dios que está hoy aquí presente entre nosotros, el Dios que se hace sentir, el Dios que no te deja, se revela al profeta